Qué maravilloso estar contigo en este día tan especial. Decimos así porque vamos a abrir la palabra de Dios. Imagínate que han pasado ya 9 semanas. Hoy es la semana número 9, donde vamos a abrir nuestras Biblias. Espero que ahí donde estás, en cualquier punto de este país o del mundo, estés abriendo conmigo la palabra de Dios. Es vital que tengas la Biblia abierta. Acá siempre hemos dicho que el Dios es la Biblia y la Biblia es Dios. Hoy nos toca ver el emocionante capítulo 9. De seguro te has deleitado con el capítulo 7 y 8 en las semanas pasadas. ¿Por qué digo? Porque 7 y 8 es como un ensamble, es decir, es como si fuera un capítulo. Los números los han puesto más adelante en la Biblia, pero la Biblia es seguida. Y el capítulo 7 y 8 es como un ensamble maravilloso, excelente. Y al final en el capítulo 8 termina asegurándonos el apóstol que nada puede separarnos del amor de Dios. Esos capítulos extraordinarios. Y tenemos que mencionar esto para entrar al capítulo 9, porque después de emocionarse, como dijimos, porque nada puede separarle del amor de Dios, y lo expresa el apóstol Pablo con toda fuerza porque Dios toca su corazón y porque Dios inspiró estas palabras maravillosas. Él pasa como una especie de recapitular y de recapacitar en su pueblo, en Israel, y nos expone su corazón y nos expone la acción de Dios para su pueblo. Déjame hoy hablarte de la sustancia. Me gustó esa palabrita al estudiar este capítulo. La sustancia del pueblo de Dios. ¿Por qué hablamos de sustancia? Porque hablamos de ser, de esencia, de naturaleza, del meollo, del fundamento, de lo que hace Dios hacia una persona para llevarla a ser de Él. Por supuesto que la mentalidad de los judíos, como ya vamos a ver, es que eran el pueblo escogido de Dios, el pueblo supremo, el pueblo que Dios ha escogido y punto final. Solamente por nacer ahí en el pueblo judío ya tenías todos los privilegios. Pero aquí nos habla de la sustancia, aquí nos abre el corazón el apóstol Pablo de la pasión por su pueblo y también del orden, así como un rompecabezas del orden que Dios tiene para toda persona que viene a Él. Y el apóstol Pablo empieza a hablar del pueblo de Dios, del pueblo judío. Y permíteme resumirte este armazón, o hacer este rompecabezas con tres palabras que empiezan con la letra P, para que tú ahí donde estás puedas recordarlo, puedas anotarlo. Si tienes un lapicero, tómalo por favor. Es un tiempo hermosísimo, estos poquitos minutos que vamos a hablar del capítulo 9 de Romanos. Y para mí es una alegría estar contigo. Empezamos esta sustancia del pueblo de Dios enseñando en primer lugar este armado que vamos a tener en el capítulo 9, hablando de la pasión del apóstol. Dios, cuando viene a la vida de un hombre, lo apasiona. Hay una pasión metida ahí en el corazón, una pasión increíble. Escucha lo que dice del verso 1 al 5. Lee conmigo tu Biblia, mira tu Biblia, que Dios quiere hablarte a ti, a tu mente y a tu corazón. Dice: verdad digo, en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, porque tengo gran tristeza. Mira cómo habla el corazón el apóstol. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Estás hablando de los judíos, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mira la pasión de este hombre. Yo no sé si mientras te estoy leyendo y tú estás mirando tu Biblia, porque si lo haces te ganas, por supuesto, con la palabra de Dios. Yo no sé si mientras estoy leyendo puedo expresar lo que en realidad pasa en mi interior cuando te hablo de esto. Hablo de una pasión que nos lleva a entender que la sustancia del pueblo de Dios tiene que entender que cuando llega Dios a la vida de una persona lo apasiona. Y esta sustancia, hablando de Pablo, es lo que lo apasiona, porque él mismo daría todo por el pueblo escogido de Dios, por el pueblo israelita. Él acá se atreve, porque esto es un atrevimiento gigante, en decir que podía ser separado de Cristo por amor a sus hermanos, que él mismo se puede hacer maldito, es decir, él mismo se puede poner al costado de todos los privilegios para que ellos lleguen a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe bien que si una vida, escúchame bien porque esto es muy importante para tu vida hoy, que si una vida no tiene a Cristo como Señor, entonces es una vida vacía, absolutamente vacía. Hay muchos que me están mirando hoy
y que pueden tener muchas religiones o simpatizar con muchas cosas, pero mientras no tengas a Jesucristo como Señor, tu corazón no será pleno, porque nada va a llenar tu vida. Porque el apóstol sabe que fuera de Cristo no hay vida. Y es interesante esta pasión que ocurre con el apóstol, porque él mismo, antes de conocer a Cristo, él amaba las Escrituras. Es decir, él es del pueblo de Dios, él es de la tribu de Benjamín. Si tú puedes leer el libro de los Hechos, te darás cuenta que muchas veces él da su currículum vitae y te darás cuenta que él puede enseñarnos que él es judío de nacimiento. En el libro de Filipenses también aparece esto. Y él se jactaba de todo esto. ¿Y sabes qué? Perseguía a los cristianos. Perseguía a la gente que amaba a Jesucristo antes de conocer al Señor. Y ahora él dice que él mismo se haría maldito por la gente que no conoce al Señor. Imagínate esa pasión, ese cambio de corazón, ese cambio de vida, esa naturaleza que se vuelca, ese cambio de enfoque. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Una nueva creación. Mi querido amigo y amiga, yo quiero que tú entiendas esta pasión, porque esta pasión no viene por una explosión emocional meramente. Esta pasión viene por un conocimiento claro, absoluto del poder de Dios en ti. Es algo tan impresionante que se escarapela la piel cuando uno lo empieza a entender. Hay una pasión del apóstol. Y este mismo hombre fue el que mandó el asesinato del primer mártir mencionado en la Escritura, que está en Hechos 7, cuando Esteban muere. Todos ponen, dice Hechos 7 terminando, que ponen sus ropas a los pies de un hombre llamado Saulo. Es decir, Saulo aprobaba la muerte de Esteban. Ahora, en esta nueva creación, ya el apóstol Pablo daría la vida, daría todo de él por la gente que no conoce a Jesucristo. Esto es pasión, esto es un cambio de naturaleza, es una sustancia que da el que tiene el verdadero pueblo de Dios, sea judío o no sea judío. Y vamos a entrarnos un poquito más. Ezequiel capítulo 11 habla que cuando uno conoce al Señor, tiene una operación a corazón abierto. O sea, eso es absolutamente gráfico. Estamos hablando y estamos racionalizando esto también, porque la Escritura hay que pensarla. Y si tú te pones a analizarla, esto es un cambio, es una operación a corazón abierto, lo que dice Ezequiel capítulo 11, los versos 19, 20. Hay una operación a corazón abierto. Cuando tú vas a internet a ver cuánto demora una operación a corazón abierto, muchos dicen entre 14 a 20 horas, cuando es algo simple. Bueno, los datos de internet nunca siempre tienen sus errores, pero digamos que tiene horas, ¿verdad? Pero cuando tú vienes a Cristo para que sea tu Señor, para que entiendas esa sustancia que te apasiona, hay una operación instantánea. Y esto me emociona, porque ahí donde estás, tú puedes hoy mismo ser operado por Dios si es que no lo has hecho todavía. Y tener esta pasión, esta sustancia del verdadero pueblo de Dios, que va mucho más allá de dónde has nacido, de dónde eres. Es mucho más allá. Aunque aquí el apóstol lo que le duele es su mismo pueblo, es decir, los israelitas, sus compatriotas. Pero hablando de este cambio de corazón es para todos aquellos que se rinden a Cristo. Tú te tienes que preguntar si realmente Jesús es tu Señor. Hay muchos lugares donde se predican a Cristo, pero no es su Señor. Lo toman como su Salvador, es decir, es un bombero. Cuando me siento mal acudo a Él. Eso es antibíblico. La Biblia presenta a Jesús como Señor. Y eso tenemos que tenerlo claro. Hay una pasión, hay una sustancia del pueblo de Dios que transforma la vida de la gente. Cuando hablamos de Ezequiel, hablamos de una operación a corazón abierto en un instante, como mencionábamos. Y déjame leerte otra vez el verso 4 y 5 para encerrar este punto de la pasión. Dice ahí que son israelitas, de los cuales la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es decir, él empieza a nombrar los privilegios que tuvo el pueblo de Israel. Y esto nos debe, no sé qué puede producir en nuestras emociones, pero mira todo lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Le dio la adopción. A Israel, en el Antiguo Testamento, Dios le da la adopción, es decir, le llama hijo de Dios.
Y quiero aclarar que en el Antiguo Testamento no habían hijos de Dios en forma personal, sino que era el pueblo entero era su hijo. Por eso que todas las aplicaciones que tú hagas en la Biblia con el Antiguo Testamento, tú tienes que entender que cuando Dios llama hijo es todo un pueblo, no es solamente una persona. No puedes aplicar lo que Dios promete a todo un pueblo, a una persona con otra persona del Nuevo Testamento. Tienes que aplicarlo de un pueblo a una persona, porque el Hijo de Dios era el pueblo de Israel. Dice que es la adopción, es decir, son el pueblo de Dios, son hijos de Dios, todo el pueblo, todo Israel, no solo una persona, no una persona, sino todo el pueblo de Dios. También dice la gloria, el pacto, es decir, la aparición del mismo Dios al pueblo, lo sacó, lo formó, hizo un pacto con ellos y promulgó las leyes, el culto, las promesas, es decir, unos privilegios increíbles al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel le da la espalda. Tenían todo. Y este hombre se apasiona por eso y habla como con un toque de desesperación, se pone el apóstol, ¿no? Daría todo para que abran los ojos y puedan ver la realidad del Dios viviente. Y quizá tú me estás mirando hoy y no importa en qué país has nacido. Pero yo también te invito, como el apóstol Pablo, y ruego que abras los ojos a la realidad del Dios viviente hoy. La sustancia del pueblo de Dios, la esencia, la naturaleza, empieza con la pasión que Dios pone a la gente. En segundo lugar, vamos a hablar de la posición. Déjame leer contigo los versos 6 y 8. No que la palabra de Dios haya sido fallada, dice el apóstol. Claro, dio todo a Israel, le dio su adopción, su gloria, su pacto, y Israel no se deslizó. Pero el apóstol explica, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué tal declaración, no? Esta declaración es una bomba. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esta declaración que acaba de dar el apóstol, que yo te la estoy repitiendo y que espero que tú le estés mirando en la Biblia, porque eso va a llenar tu mente y corazón, esa declaración es una bomba para el pueblo de Israel. Como decíamos al principio, el pueblo de Israel se creía que por ser de Israel, es decir, por haber nacido ahí, tenía todos los privilegios, ya hecho, ya estás hecho. Como decimos nosotros, ya la hiciste. Pero esta declaración es una bomba tremenda. Y te aseguro que no le vino al apóstol de pronto por una explosión emocional. Ya esto se enseña en los evangelios también. Cuando Jesús tiene que entrar, empieza su ministerio y entra a dar, según la Escritura, esa aparición en su ministerio en Lucas capítulo 4, donde él le dan el rollo de Isaías y él empieza a citar Isaías 61 y ahí comienza su ministerio, según el evangelista Lucas. Cuando él lee Isaías 61, escucha la reacción de la gente. Por favor, yo quiero que tú pienses conmigo esto para que veas que el decirle a los israelitas que por ser israelitas no se han ganado el cielo, por nacer en la nación de Israel no se han ganado el cielo, sino que solamente los que entran a la promesa de Dios. Y eso es lo que explica el apóstol. Pero mire lo que pasa con Jesús. Cuando Jesús lee Isaías 61, la gente dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, la gente escuchó hablar a Jesús, leyendo al profeta Isaías, leyendo con todo el pueblo, con el pueblo judío que asistía a ese lugar, a la sinagoga, y Jesús habló y la gente decía: wow, qué bien habla, qué bien lo expresa. Oye, pero ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Este también no es un carpintero? O sea, se sorprendían, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, cuando tú sigues leyendo, Jesús empieza a hacer una tremenda confrontación a la gente que los escuchaba. Todos eran judíos. Y Jesús empieza a poner ejemplos de gente no judía que escucharon la voz de Dios antes que los propios israelitas. De gente no israelita que escuchaba la voz de Dios antes que ellos. Y la gente empezó a enardecerse, a tener una ira
habían dicho que qué lindo Jesús, qué lindas sus palabras de gracia y maravilloso. Pero cuando Jesús confronta con su palabra que la gente, por ser israelita, no tienen un privilegio más, que la gente está envuelta en delitos y pecados desde que nacen, entonces la gente empieza a estallar en su interior. Y escucha lo que dice Lucas capítulo 4, verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Cómo es esto? En poquitos minutos, en una explicación bíblica, que lo vieron, qué lindo lee, qué bien lo expresa, en poquitos minutos se voltearon y ahora lo quieren matar. ¿Por qué? Porque hubo una confrontación a su realidad. Por ser israelita, no eres de Dios, no te ganaste el cielo, necesitas un cambio. Necesitas una nueva vida, necesitas esa operación sobrenatural que hablamos en el punto número 1. Necesitas esa nueva creación de 2 Corintios capítulo 5, verso 17 que hablamos en el punto 1. Es decir, aquí toca esa fibra íntima del nacionalismo judío para decirles, por favor, ven a la palabra de Dios. Abre el entendimiento. A través de la historia siempre Dios ha estado buscando a la gente para hacerle una operación de corazón. No importa qué nacionalidad tengas. Los israelitas recibieron todo recibieron los israelitas de parte de Dios. Y ellos pensaron que era el pueblo elegido solamente por nacer en Israel. Pero aquí nos explica bien que toda persona, inclusive los que han nacido en el pueblo de Dios, el elegido en Israel, son absolutamente infectados de mal. Necesitan un cambio. Y al tocar a Jesús esto, al confrontar, pasaron de escuchar lo bonito a tener una confrontación donde lo odiaban y lo querían matar. Si tú sigues leyendo, lo quieren tirar, lo quieren aventar por el peñasco. O sea, la gente se molestaba y no solamente te quería meter una cachetada, te querían aventar, te querían matar. Imagínate lo que provocó. Y eso es lo que puede provocar hoy, es lo que provoca hoy, cuando uno confronta el pecado de la gente. Por eso ahí que me estás mirando, yo quiero decirte que tu vida necesita a Jesucristo como Señor, porque la única forma que el virus que tienes desde que naciste en tu ser sea sacado de raíz por Jesucristo, por la cruz, por su sangre, es si tú te rindes a Él. No es cuestión de que vayas a una religión. No es cuestión que tú te creas privilegiado porque, como dicen varios stickers, no, yo soy de tal religión, por favor no me toquen la puerta o no me toquen el tema. La verdad es que tu orgullo religioso no te va a llevar a nada, ni siquiera a los propios israelitas. O mejor dicho, sí te va a llevar a un lugar. Con tu religión puedes ir al infierno. Tenemos que entender que este segundo punto donde hablamos de la posición, la sustancia que tiene el pueblo de Dios nos aclara bien la posición. Y tú tienes que estar absolutamente claro con esto. Y es maravilloso poder decírtelo hoy, porque hoy tienes una gran oportunidad de tener un vuelco en tu vida. Esto no es una clase de religión, esto es vida. Jesús dijo, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Y de esto se trata, de tener a Cristo como Señor en la vida, tener a Cristo como el dueño de tu vida. Y sin importar tu religión, tu inclinación filosófica de creerte buena gente, porque no lo eres. Tú necesitas un cambio de vida, tú necesitas a Cristo. Cuando ves el verso 24 de Romanos 9, dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y al no amada, amada. Es decir, está explicando el apóstol que a través de un rechazo de los mismos israelitas a todos los privilegios que Dios les dio, entonces Dios cambia de enfoque y forma un nuevo pueblo y está citando a los profetas del Antiguo Testamento para decirnos que esto ya estaba cantado desde el Antiguo Testamento. No es que en el Nuevo Testamento se le ocurrió a alguien que ahora, vamos a hablarles a los que no son israelitas. No. Toda la Biblia en una unidad perfecta nos lleva a entender que el corazón de Dios es un corazón a nivel mundial. Por eso que no importa en qué punto del mundo me estés viendo hoy. Dios quiere alcanzarte y buscarte porque Dios es del mundo. Dios no es negrito, Jesucristo no es negrito, no es gringuito, no es chinito. Jesucristo es de todos y para todos. Jesucristo es mundial. Y eso hay que entenderlo.
Hay que entenderlo claramente. Él es del mundo. Él quiere el mundo entero para Él, porque sabe que si no tiene tu corazón, caminas a una vida presente totalmente destrozada. Aquí adentro, por fuera te puedes reír, pero aquí adentro y en un futuro doloroso, en la eternidad, condenado en el infierno. ¿No nos gusta escuchar esto? Claro que no. Aquí a la gente de Israel tampoco le gustaba esa confrontación y lo odiaban. Bueno, el Evangelio es el Evangelio y hay que decirlo con claridad. Dios te ama y el mayor amor de Dios, la mejor expresión de amor es que te da su palabra y la oportunidad para que vengas a Él. No solamente tenemos en esta sustancia del pueblo de Dios la pasión que Dios pone, no solamente la pasión, sino también la posición, donde Dios nos enseña claramente que todas las personas necesitan a Cristo. Los israelitas rechazaron eso. Dios tuvo un enfoque nuevo, pero igual quiere el corazón de la gente. Y los israelitas que entregan su corazón son de Cristo también. Sino que en tercer lugar también hay promesa. El punto número 3 y la P y el último punto es la promesa. ¿Sabes? La promesa lleva consigo, según Romanos 9, la soberanía. Y esto hay que detenernos un poquito. Escucha lo que dice desde el verso 9. Lee conmigo, por favor. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Está hablando del nacimiento de Isaac, que es el hijo de la promesa, la línea de donde viene Jesucristo, el Señor, el Dios mismo en carne. Verso 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por lo que Él llama. Es decir, la promesa lleva consigo la soberanía de Dios. Déjame, por favor, seguir leyéndote este tremendo pasaje. Dice, no por la elección de Dios, no por las obras, el que Él los llama, sino que Él dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es decir, ni siquiera habían nacido y ya Dios tenía una elección. ¿Por qué? Porque la promesa conlleva o te acompaña a la soberanía de Dios. Y uno tiene que captar esto en la magnitud que se puede captar. Porque nosotros, mis queridos que me están viendo, no podemos captar a magnitud la soberanía de Dios. Es como querer conocer todo un océano, imposible. Nuestra mente es finita, Dios es infinito. La soberanía de Dios es impresionante, la sabiduría de Dios es imposible contenerla. Cuando Dios te da una promesa es porque Él sabe, Él dice sí y amén, porque conlleva la soberanía de Dios. Y déjame explicarte un poquito. Cuando hablamos de soberanía, hablamos de una mirada vertical, es decir, las cosas que Dios tiene eternas, soberanas, un plan que nosotros no podemos captar. Él es el Dios de la historia. Por ejemplo, Jesucristo vino aquí no por un plan B. Es un plan hecho en la eternidad. El mundo no había sido y ya Dios tenía un plan soberano, eterno, cosa que tú ni yo podemos captar. No podemos entender eso. La soberanía es vertical. Es decir, si yo quisiera entrar a la soberanía de Dios, entonces en mi vida tendría una ensalada mental porque no voy a entender. Por eso que la Biblia nos habla de la voluntad de Dios. Yo puedo entender lo horizontal de Dios, más no lo vertical de Dios. Pero hay ocasiones donde Dios corre las rendijas de la soberanía y nos explica cosas puntuales y maravillosas que nos ayudan a entender mucho más el plan de Dios. Por ejemplo, Jesucristo nos dijo que pocos llegarán. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que quiere que todos se salven. Tú, mi amigo, mi amiga que me estás mirando, Dios quiere que tu corazón sea de Dios absolutamente, el 100%. Pero ya la Biblia ha corrido las rendijas de la soberanía y dice que pocos llegarán. Me dejo entender, la soberanía no podemos captar. Nuestra misión es entender la voluntad de Dios. Cada promesa que Dios trae, según Romanos 9, lleva consigo la soberanía de Dios. O sea, ¿eso se va a cumplir? Sí o sí. Jesucristo vino del linaje desde Isaac, desde Abraham, desde Isaac, desde los patriarcas. Vino, se hizo hombre, el Dios eterno se hizo hombre a morir en una cruz. Por ti y por mí. La misma Biblia que anunció la venida por primera vez de Jesús es la misma que anuncia que Jesús viene por segunda vez. Eso es una promesa que lleva consigo una soberanía. Eso se va a cumplir, mi querido amigo y amiga. La pregunta es, ¿tú estás preparado para esto?
¿Tú sabes que Jesús puede venir hoy, antes que termine este precioso capítulo de Romanos 9? ¿Sabes que Dios puede venir hoy mismo? Y si tú eres de Él, te lleva a casa, y si no eres de Él, te quedas. Mis queridos, es bueno meditar en esto. Es bueno entender la sustancia del pueblo de Dios, donde no importa qué nación tengas, no importa en qué lugar o punto me estés mirando, Dios quiere tu corazón entero, total. Él quiere mostrarte que toma tu vida y la llena de pasión. Toma tu vida y enseña una posición clara. Todos necesitamos a Cristo. Y toma tu vida y aclara las promesas, que son soberanas, que sí se van a cumplir. Porque Dios es el Dios de la historia y el Dios del mundo. Jesucristo es tu Señor. Este capítulo de Romanos 9 nos emociona porque clarifica nuestro caminar también. A veces nosotros pensamos que si somos de una religión o de una filosofía nos va a ayudar. O Dios nos mira con más agrado. Ninguna religión va a hacer que tú agrades a Dios. Solo Cristo. Cuando entra a tu corazón, Él murió en una cruz por ti. Él te ama y Él resucitó al tercer día para enseñarte a ti y a mí que solo Él es Dios y tiene todo el poder para darte vida hoy a ti. Por eso, que ahí donde estás, te animo a que puedas meditar y si nunca lo has hecho, decirle al Señor Jesús que te opere, que cambie tu corazón de piedra y ponga un corazón de carne, como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 11. Que Dios te bendiga. Es un tiempo precioso y estoy seguro que tienes mucho que meditar hoy. Un privilegio estar contigo y pronto, muy pronto, nos veremos nuevamente.